Después de 5 meses, todavía tengo dudas de qué fue lo que pasó ahí, pues lo que pasó esa noche se sintió muy real. Verán, aquella noche, estaba en mi casa, completamente solo. Mis padres tenían unos trabajos que les duraban hasta las 12 de la noche, en un centro comercial, y mi hermana mayor, Sofía, estaba en la casa de una amiga suya. Según me dijo, para estudiar, aunque sabiendo cómo es ella, no le creía, pues ella siempre fue una aficionada a salir a divertirse en fiestas. Aún así, tenía la casa para mí solo, por varias horas, por lo que más problema no tenía esa noche. Me encontraba sentado en el sillón de la sala, viendo un programa todo raro sobre un tipo que hacía exploración urbana en la televisión, pero nada del otro mundo. Puede no sonar como lo más emocionante o interesante que pueda hacer con ese tiempo a solas, pero ¿qué más podría hacer en ese momento? No podía salir a esas horas, por el simple hecho de que mis padres no me lo permitían, aparte no quería que se preocuparan, mucho menos si me salía sin avisar. Con esas, podía sentir como mi cerebro estaba todo apagado, y sin procesar mucho el programa que había puesto, incluso podía sentir mis ojos cerrándose. Estuve como por media hora en esa situación. Sin darme cuenta ya me había quedado profundamente dormido. Volví a abrir los ojos aún con cansancio, totalmente desorientado. El ambiente lo sentía extraño, se sentía más pesado de lo normal. También noté que la televisión estaba apagada, cosa rara al recordar que estaba encendida cuando me dormí. Me paré del sillón, me pasé recorriendo la sala, la cual también la sentía diferente, lo peor que ni siquiera sabía qué era lo diferente. Fui a donde estaba la puerta corrediza que llevaba hacia el patio. Al ser de vidrio, se podía ver el patio a la perfección. Ya había quedado frente a dicha puerta corrediza, me quedé viendo fijamente a través de ella. En el cielo no habían estrellas pese a que era de noche, no había ningún animalito o insecto en el patio, pero pude ver el porqué. Resulta que justo en el medio de aquel espacio, había una figura completamente negra, era alto, incluso mucho más que las paredes del terreno, que ya de por sí eran muy altos, sus extremidades eran muy proporcionadas. Pero más allá de dichas características, no pude ver más rasgos distintivos, mayormente por la oscuridad de afuera, mientras que este solo se quedaba ahí, viéndome. Debido a lo incómodo que me pareció eso, decidí irme. Eso sí, lo hice retrocediendo. No sé por qué decidí alejarme así, pues esa figura lo único que hizo en ese momento fue moverse ligeramente en su mismo lugar. Estando algo tenso, caminé varios pasos, para luego voltear y terminar yéndome corriendo de ahí. Me detuve estando ya en un pasillo de la casa. Después de unos segundos pude notar algo más, que ese pasillo en el que estaba, en donde se ubicaban los cuartos, era demasiado más largo de lo normal, o sea, ese pasillo medía más o menos 2 metros, pero la distancia había aumentado, a tal punto de que apenas podía ver el final. Volteé para regresar a la sala, pero vaya sorpresa que me llevé al ver que atrás de mí, solo había una pared. Volteé, dudando un poco, si caminar hasta el final, o quedarme ahí, pues eso que estaba pasando ya era demasiado para mi cerebro. Después de pensarlo un poco, finalmente decidí avanzar por ese pasillo. Ese fue el minuto más largo que pude haber vivido, pues lo único que escuchaba en ese pasillo eran mis pasos y durante ese minuto solo veía oscuridad, haciendo que me pusiera ansioso. Finalmente había llegado al final de dicho pasadizo, llegando a una habitación completamente vacía. Lo único que había allí era una ventana. Me terminé acercando lentamente a dicha ventana, pues para ese punto era la única posible salida que tenía en ese lugar. Cuando vi a través de ella, lo único que vi era una estrella brillando cerca de la casa. La luz de esta era tan intensa que sentí que me quedaría ciego. Pero, pese a eso, había algo en esa estrella que me mantuvo hipnotizado, llegando a incluso presionando mis manos y cara en el cristal de la ventana. Me hubiera quedado en esa posición por más tiempo, si no fuera hasta que escuché una dulce voz susurrando. Cuando sentí esa voz acariciando mis oídos, sentí que me estaba llamando. No sé qué cabía en ese canto, pero era lo más dulce y cariñoso que he oído en mi vida. Ni la voz de mi mamá se comparaba a ese sonido. Volteé la cabeza, encontrándome con otra puerta, de donde venía aquel llamado. Como ya se imaginarán, seguí aquella voz. Ese llamado me terminó adentrando en una especie de trance del que no podía salir. Lentamente entré por aquella puerta sin dudarlo. Realmente no sabía qué me pasaba, pero sentía una inmensa necesidad de ir a la fuente de ese bello sonido. Caminé lentamente por el pasillo, disfrutando del canto, que mientras más avanzaba, más cerca se escuchaba. Al llegar finalmente a la otra habitación, no había nada, ni otra puerta, ni ventanas. Al salir de mi trance, me quedé confundido, pues, ¿cómo no iba a estarlo?
pues considerando que lo que me hizo ir ahí era el canto de alguien, no entendía por qué estaba vacío. Camino unos pasos hacia el centro de dicha habitación, pues al estar ya ahí, no perdía nada con entrar también, como lo había hecho anteriormente con las demás. Pero antes de que pudiera siquiera reaccionar, el piso debajo mis pies se desvaneció, haciendo que cayera directo al vacío, haciendo que soltara un gran grito. En ese mismo momento, desperté, totalmente sobresaltado, sudando, y con la respiración alterada. Estaba de vuelta en la sala, sobre el sillón, con la televisión aún encendida, vi el reloj de pared notando que ya eran las 10 de la noche con 40 minutos, ese sueño había durado más de lo que creí, y eso que solo recuerdo haber estado 20 minutos. Puede que esto suene ridículo, pero sigo sin entender qué pasó ahí, pues yo no era alguien que haya tenido sueños lúcidos antes de eso, ni hice ninguna práctica para tenerlos, así que no sé cómo es que tuve tanto control en el sueño, tampoco sé cómo es que se sintió más real que cualquier otro sueño que haya tenido. En fin, esa es de las anécdotas más inentendibles que he tenido en una de esas tantas noches que he tenido solas, sigo sin saber si volveré a vivir algo así alguna otra noche.